social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy es un día muy especial por varias razones. La primera de ellas es el Día del Locutor. La segunda es que hoy cumple 90 años Radio Caracas Radio. Y voy a utilizar unas palabras de Thaís Peñalver, porque con ella iniciamos el espacio de la diáspora y Radio Caracas Radio alberga las voces, la voz de la diáspora y las capacidades de la diáspora. Dice Thaís Peñalver, la única que no ha claudicado ante la tiranía, refiriéndose a Radio Caracas Radio rcr750.com, la única donde se hace radio de verdad, la única que no ha censurado sus programas, la única donde se ha mantenido 100% independiente la prensa libre, la única donde se puede hablar. Felicidades en estos primeros 90 años. Nosotros nos sumamos completamente a esas palabras. Después Fernando nos dirá lo que piensa él también, pero vamos a la presentación del programa. Hay un datico. Nuestra primera entrevistada cuando iniciamos este programa, Geraldine Gené, venezolana tica, o costarricense, acaba de editar un libro para niños, es Los Cuentos del Agua, documentado con narrativas de los países en los que ella ha estado trabajando. Este programa llega a ustedes en la emisora pionera con 90 años de la radiodifusión venezolana y bajo la dirección, en la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción Fernando Jáuregui y quien les habla Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro invitado, al economista Raúl Córdoba, Fernando, hoy es un día muy especial para Radio Caracas Radio y para la libertad de expresión en Venezuela, el hecho de tener una emisora que se ha mantenido durante 90 años defendiendo esa libertad. Sí, así es. Además, una emisora de la que yo fui reportero en los años 90, una emisora donde fui invitado a muchos programas de opinión y de información, además pionera no solo en cuanto a la edad, al tiempo, a sus inicios, sino al formato que tiene en este momento, que también fue pionero en una radio informativa. O sea que desde cualquier ángulo, ¿verdad? Radio Caracas Radio fue innovadora, empezando por ser la primera. Ok, y la primera también con el tema diáspora y ambiente, y tenemos con nosotros a Raúl Córdoba. Él es economista de la Universidad Central de Venezuela, investigador de un centro muy querido, CEDICE, y además trabaja en todo lo que es la evaluación, ese observatorio del gasto público, que es muy importante porque da cuenta de cómo los estados y los gobiernos utilizan los recursos, no de ellos, sino los de todos los venezolanos. Yo creo que ese concepto es importante. Además es consultor empresarial y ha hecho el lindo trabajo, una excelente documentación sobre el tema del agua y arrancamos con el problema, con el primer programa con el agua y estamos cerrando año porque, bueno, ya estamos en la etapa navideña, ya la cosa, aunque las circunstancias no son las mejores porque vivimos en medio de 3 pandemias, la socialista, el coronavirus y la económica y social que deriva de la del corona, necesitamos, bueno, también descansar un poco. Entonces, de alguna manera estamos abriendo con el agua y cerrando con el agua. Eso no significa que no va a haber nuevos espacios y nuevos programas en el próximo año dedicados al tema del agua.
Bueno, Raúl, dinos en qué consiste el estudio, en qué consiste el trabajo, cómo es la cosa, cuáles son los datos para comenzar a caerte a preguntas. Buenísimo, bueno, muy buenas tardes. Y bueno, felicidades a los locutores y a RCR, que es una emisora que ha acompañado y seguramente va a acompañar a mi familia en todo el tiempo. Mi abuela es una ávida escucha de RCR 750. Bueno, en la investigación del agua, que la titulamos Agua y Saneamiento, hablamos sobre cómo el gasto público que se estaba desarrollando en Venezuela afectaba o no, o sea, o estaba teniendo impactos dentro del tratamiento del agua y como consecuencia de esto en la salud. Ese estudio cerró el año pasado y nosotros hicimos una actualización para el cierre del último trimestre del año. Y tenemos que el consumo de agua en la actualidad, con toda la situación de pandemia, ha incrementado en 46%. Y uno de los datos que nos dan las encuestas que nosotros estamos transmitiendo es que la ciudadanía requiere que haya mayores cantidades de agua de mejor calidad y con una cobertura total. A la luz de esos tres indicadores, que son los tres indicadores que nosotros analizamos en el estudio, hemos recolectado un conjunto de datos que les voy a compartir a continuación. Por ejemplo, se ha triplicado el número de viviendas en Venezuela y este conjunto de viviendas no tiene conexión ni a aguas blancas ni a aguas servidas. ¿Cómo es eso que se ha triplicado el número de viviendas, Raúl, si el déficit de viviendas ha seguido creciendo? Bueno, de viviendas no formales, digamos, Okay. Bueno, viviendas improvisadas, ese conjunto de viviendas que no entran dentro de una urbanización, ¿no? Dentro de un plan de urbanismo. Hicimos una comparación de datos mundiales para poder ver cuál era la situación venezolana y encontramos que 150 millones de personas beben agua que no está tratada, que es procedente de aguas superficiales como lagos, etc. Y en Venezuela, ese dato es bastante alarmante porque es casi 24% de la población, es decir, más de 7 millones de habitantes están consumiendo agua que no es tratada. En el mundo, 263 millones de personas deben viajar por lo menos 30 minutos para recolectar agua, bien sea en lagos o en piletas públicas que les permiten, o en pozos para recolectar alguna cantidad de agua. En Venezuela, nuestros datos recolectaron que son de 150 por cada 100.000 venezolanos sufren esta situación, en situaciones rurales y en algunos casos en algunos urbanismos. Apenas el 4% de los venezolanos puede obtener agua ininterrumpidamente. Estamos hablando de un porcentaje. 4%. 4% de la población no sufre de racionamiento. El resto de la población, el 96% de la población, tiene al menos fallas en un día, en 2 días y hasta mucho más. Hay datos mucho más alarmantes, como por ejemplo que en algunas zonas de Caracas y en el interior del país se pueden acumular hasta 17 días sin suministro de agua. Es el caso de Coro, en las adyacencias de Paraguaná, en La Vela, hay zonas donde el agua no llega sino hasta luego de 17 y hasta 20 días. Eso evidentemente está generando marcadas tensiones, no solo en la cotidianidad de la población, sino en la salud. Y encontramos también que el 85% de los centros de salud de Venezuela poseen severas fallas para el suministro de agua. Esto los obliga a recolectar agua en pipotes, en tanques y en tobos que de alguna manera en algunos casos son improvisados, y esto también acarrea consecuencias para la salud por la proliferación de zancudos y demás insectos que pueden transmitir algunas enfermedades también bastante dañinas. En los últimos 2 años se han registrado más de 2.5 millones de casos de enfermedades diarreicas en la población. Estamos hablando de por lo menos un 12% de la población que está teniendo casos con enfermedades derivadas del mal tratamiento de las aguas. Esto también está acompañado, por ejemplo, de que solo la mitad,
más o menos un 52% de los sanitarios están conectados al sistema de alcantarillado. Esto significa que hay una gran cantidad de excretas y de desechos que no son tratados y que evidentemente entran y a veces se combinan con los afluentes de aguas blancas. Bueno, estos son datos bastante alarmantes. Nosotros en el estudio que hacemos en CEDICE cada 15 días recolectamos información que nos permite identificar la cantidad o la volumetría de quejas o denuncias que registran los ciudadanos. Y para el tema del agua, hay datos bastante alarmantes, casi 500.000 de denuncias cada 15 días a través de Twitter y a través de las encuestas que nosotros estamos desarrollando. Entonces, estamos hablando de un millón aproximadamente de denuncias que en muchos de los casos no son resueltas por los entes gubernamentales o los entes que están desarrollando la prestación del servicio. Otra cosa bastante importante que nosotros desarrollamos en el estudio, que tratamos de enlazarlo con lo que está ocurriendo en el mundo, es que casi todos los países otorgan a esos entes regulatorios, a los entes que prestan el servicio, la autoridad legal para la modificación de sus tarifas y para determinar cuál es el esquema tarifario que les permita continuar con la operatividad. Los gobiernos generalmente o en el mundo invalidan estas propuestas en 1 de cada 3 países, es decir, solo la mitad de las propuestas que se llevan a discusión son las que son implementadas, o menos de la mitad. Entonces, estamos llegando, en Venezuela, nosotros estamos en la situación en la que no existe un ente o un organismo independiente que desarrolle un esquema tarifario ajustado a la operación de los servicios, ni ajustado. Perdona, Raúl, porque es que yo veo que Fernando está muy callado y me preocupa. No nos está diciendo nada. ¿Qué pasó, Fernando? Yo hago el ejercicio de escuchar. No, es que mira, lo que estoy haciendo es anotando toda esta información que él nos está dando, porque yo reciclo esta información para Ecoprácticas. Entonces, por eso es que me ves viendo para abajo, moviendo las manos, porque estoy copiando toda la data que él nos está dando gentilmente, ¿no? Pero bueno, ya que tengo ahorita el bate en la mano, yo quería recordarle a usted que nos está viendo a través de RCR, además en su aniversario, que según Naciones Unidas, agua y saneamiento son un derecho humano desde el año 2010 y que el Estado venezolano no garantiza. ¿Ok? El agua está asociado como derecho al saneamiento, como nos acaba de explicar Raúl, que solo el 12%, el 52% de los sanitarios están conectados a una red, ¿verdad? Entonces, adicional a esto, yo quería que parezco, o bueno, no me importa parecerlo porque lo soy, repetitivo en cuanto al arco minero. Según Provea, la explotación del arco minero perjudica el 80% de las reservas de agua dulce en Venezuela. Entonces estamos viendo que no solamente hay mucha agua mal distribuida, que además estamos destruyendo sus fuentes, sino yo vuelvo a echar una anécdota que debido a mi edad, cuando yo vivía en Catia, jugaba pelotica de goma o chapa en la calle, después del juego me pegaba de un grifo y tomaba agua y nunca me enfermé. Hoy en día en mi casa yo doble filtro y hiervo el agua. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de agua en cantidad y en calidad, y yo quería que tú nos sigas informando, Raúl, sobre todo esta data que es interesantísima, no solamente para quienes están viéndonos a través de RCR, sino para la campaña Ecoprácticas que va a usar toda esta data que tú con CEDICE han logrado, que es sumamente valiosa. Raúl, es tu turno. Sí, en efecto, hay otra de las cosas que, bueno, de lo que les estaba comentando, que en efecto no existe un esquema tarifario que acompañe la operación y tampoco existe un esquema de profesionalización de la operación. La operación tuvo, como ustedes bien saben,
digamos, un éxodo de conocimiento, un desplazamiento del conocimiento que derivó en que, bueno, la operación está continuamente registrando un número de fallas importantes. En Caracas no se han renovado las tuberías en más de 30 años. Según los registros mundiales, generalmente los países desarrollan unos esquemas de reemplazo de tuberías, de algunos tramos, de algunos segmentos, por lo menos cada 5 o 10 años, porque evidentemente el agua tiende a menoscabar las tuberías, a desarrollar algunos efectos en el suelo, y los países desarrollan estos esquemas para evitar los colapsos. En Venezuela tenemos más de 30 años donde no se toca una tubería, sin embargo se hacen reparaciones, pero reparaciones para la continuidad. Esto ha derivado que en lo que va de año, que bueno, que ya está por terminar, más de 6.000 litros diarios de agua no ingresen a las tuberías, se pierden en las calles porque evidentemente las tuberías no están óptimas para el desarrollo del servicio. Esto, bueno, está generando fuertes y marcadas tensiones en la cotidianidad de la población, en el desarrollo de las actividades, y me tomo la libertad de citar un artículo, una breve frase de la nutricionista Susana Rafali, que hace días tuvo un foro donde comentaba que lo que más preocupa es la irreversibilidad de este daño social que estamos viviendo. Estamos viviendo familias que saltan noches sin comer o días sin comer, que recurren a la informalidad y que adicionalmente están consumiendo agua, agua que no está tratada, no tiene calidad, no tiene ningún tipo de tratamiento. Raúl, te tengo que cortar en este momento porque vamos a un corte para el nuevo segmento, pero en el trabajo que hiciste aparece una cita que dice, ¿cómo es que dice? La libertad como el aire solo se vuelve tangible, se palpa cuando falta, pero tú lo decías referido al agua, solo cuando el pozo se seca se descubre el valor del agua. Yo creo que sería bueno que trabajaras porque tienes un marco interesantísimo en el trabajo, que lo desarrollaras en el siguiente segmento, pero eso lo hacemos en el siguiente segmento. Vale. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, de regreso con Raúl Córdoba, economista de la Universidad Central de Venezuela, investigador se dice, del Observatorio de Gasto Público, que además lo dirige una gran amiga, Sari Levi Carciente, que fue decano de la Facultad de Economía, y eso es garantía, junto al trabajo que hace Raúl, de seriedad en el tratamiento de las cosas, de solidez, y eso de verdad que lo anima a uno. Yo, revisando el documento, encontré unos datos que me dejaron así atónito, porque uno de los datos es el 94% de los embalses que se han construido, de acuerdo a la información del trabajo que tú hiciste, Raúl, se construyeron en el periodo de la democracia.
con 6 veces menos recursos de los que ha tenido en estos últimos 20 años ha percibido Venezuela, digamos. Estamos hablando, creo, si mal no recuerdo, de $1 trillón, decías en el propio trabajo. Quisiera que ahondara, porque está señalando el problema del mantenimiento, el problema de la inversión, el problema de las tarifas, pero además los colaterales, porque está afectando la salud, está afectando, bueno, la vida misma, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes algo que agregar, Fernando, para seguir sacándole la información, ese trabajo hermoso que ha hecho la gente de gasto público de SEDICE y que ha coordinado Raúl. Y bueno, a tu comentario, que me parece muy importante, le agregaría el hecho que en estos 20 años se perdieron 2 represas de suma importancia y algunas están semi-utilizables, como la de la Mariposa, que está altamente contaminada, cada vez llena más del extra del discurso oficial. Raúl, tuyo el micrófono. Sí, en efecto, la situación con el agua embalsada per cápita para el consumo humano es cada vez menor. En Venezuela, desde en el estudio que nosotros abordamos, desde el año 1950 al año 2019, veíamos un crecimiento en el periodo entre la década del 60 y la década de los 90, con un pico de hasta 451 metros cúbicos de agua embalsada, ¿no? Y ahorita, en este momento, apenas llegamos a 196, a 197. Evidentemente, para finales del año 2019, quizás para este año y la actualización de los números de un poco menor, porque la situación del tratamiento, en que el agua sea menos tratada, implica que evidentemente los embalses se van contaminando, se van dañando, se van deteriorando y se van suprimiendo, se van cada vez aminorando. También tenemos la situación, o digamos la conexión que existe entre el gasto que hace el gobierno y el desarrollo de la infraestructura para la prestación de los servicios. Ocurre que desde, como usted le comentó, en la época de la democracia, hubo un repunte de inversiones públicas en obras públicas para el desarrollo de la infraestructura de los servicios. Eso llegó a representar algo así como el 8% del Producto Interno Bruto. En la actualidad, apenas esa medida recorre un 0.1, un 0.11 del Producto Interno Bruto, algo muy pequeño para la cantidad de dinero que se necesita para el reacondicionamiento de la infraestructura, para la continuidad del servicio y para la cobertura. Hay un crecimiento de las no aptas de agua superficial, etc. Eso está generando tensiones en las manifestaciones o 200 protestas de personas o de grupos, comunidades, menos a las redes de alcantarillado. Hay una medida también bien alarmante que nos dice que comparte los inodoros, y esto en situaciones de salud bastante importantes. Esto, evidentemente, de los técnicos para la reparación, y que cada vez van a aumentar los días de racionamiento, o cada vez muchos jóvenes, pues evidentemente va a estar acompañado, y los centros de salud públicos están recibiendo cada vez más el agua. Hace por lo menos 15 años, o un poco más según nuestro estudio, con un periodo de hace más de 20, el consumo del agua era menor. Por ejemplo, en Semana Santa, entes prestadores del servicio desarrollaban un esquema de mantenimiento para reacondicionar, para ver. Este esquema tiene por lo menos más 10 años que no se desarrolla, o que no se... La diáspora
¿Y cómo puede, de qué mecanismos, de los esquemas de pago, de los esquemas tarifarios, de las experiencias? Pero te lo estoy pidiendo a ver si al rompe, a ver si es posible pensar suelo, digamos, estamos como en el piso sub 3 del sótano, como un deterioro. No solo las inversiones, porque evidentemente el conocimiento y la experiencia que tiene es que las personas que salieron de Venezuela están viendo un mundo totalmente diferente, 7 días a la semana, donde la luz no se va, pero que son subsanados de manera rápida. Y que esos servicios, yo creo que también hay varios factores. Un factor de concientización para el pago. Somos un país donde estamos viviendo situaciones de nosotros deberíamos. Y bueno, yo considero que todo se puede resumir en 3 factores. Yo pago tantos pesos, tantos dólares, no he ido a un hospital para notificar que tengo una diarrea derivada de un vasón del subsidio eterno, donde bueno, no paga ser de calidad, va a tener cobertura y continuidad, estoy propenso a pagarlo. Un poco lo que está ocurriendo con las telecomunicaciones. Yo pago la tarifa que considero que ustedes con situación hiperinflacionaria y una situación económica y social muy, muy cruda, pude haber tenido hace 30 años en mi vida, y no tengo para pagarla porque soy pensionado, porque soy profesor financiero, quizás no lo tenga. Entonces, posicionamientos incrementales, siento que puedan derivar esas experiencias, la tecnificación de recuperar la industria o el servicio. Y donde evidentemente la diáspora tiene que existir algún tipo de cambio que permita a lo que estamos, o ajustada a los servicios, ajustada a los requerimientos de las empresas. Llegando ya al final y va a cerrar, así que por favor, ciérralo ya con Feliz Navidad. Bueno, primero, gracias a Raúl, gracias igual que lo hace el petróleo. Esto allí, Tomás, gracias como de costumbre. Feliz Navidad. Feliz Navidad y que el año que viene logremos... Más Páez y Fernando Jáuregui. En @RCR750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Con certificado número RCR 750 AM.